para buscar aquellas almas que se perdieron. Pero un poco hablando de eso, hoy el título es Una nota diferente. Gracias, hermano. Algunos no quieren salir en la cámara, pero se van conociendo los que están ahí mirando por internet, los diferentes hermanos que son parte de la obra del Señor. Amén. Los que tienen para anotar, pongan una nota diferente. Pónganlo en frío al aire, no se olviden porque estaban en caliente. Y no va a ser completo. Amén. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Estamos prontos? ¿Estamos listos? Estaba esperando que Andrea pudiera tener también el video, así que saludamos a los hermanos que siempre nos siguen de diferentes lugares. Allá hay algunos hermanos que mandan mensajes en YouTube. Yo a veces normalmente no lo veo, es Andrea la que se ocupa de eso. Y que están preguntando cuándo son los cultos, dónde es la iglesia. Bueno, los saludamos y estamos contentos de que nos puedan seguir, pero sabemos que la mejor manera no es a través de cámaras, sino que es estar presentes. Si quedas muy lejos de la iglesia, búscate una iglesia, un lugar para congregarte y Dios se va a manifestar en ese lugar. Amén. Bueno, así que el título de hoy es Una nota diferente. Todos los que estamos aquí estamos deseando algo, recibir de Dios. Algo especial de Dios. Los cultos, las reuniones son para eso, son para venir a adorarle, para venir a glorificarle. Y su misericordia, su poder, su gracia hace que nosotros podamos recibir de Él. Cada vez que le cantamos, cada vez que lo adoramos, cada vez que lo glorificamos y cada vez que atendemos su palabra, Él se manifiesta en nuestra vida de diferente manera. A veces parece que decimos, no sentí mucho hoy, no sé, siento que no pasó mucho hoy. Pero una vez que nos vamos de la iglesia o estamos en nuestro hogar, recordamos la palabra, recordamos los versículos y eso nos alienta, nos anima, nos ayuda, nos fortalece y nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que siempre que venimos a la casa del Señor, siempre recibimos algo. Tenemos que estar siempre dispuestos y atentos. Pero yo pensaba, ¿no? Hoy, por ejemplo, un día domingo en la mañana, hay multitud, miles y miles y miles de personas que se reúnen a esta misma hora, quizás en otros lados, en otros países por diferentes usos horarios, en otro horario, pero más o menos en este tiempo hay miles de personas reunidas ahora, en este mismo momento, adorándole al Señor, cantándole, glorificándole, buscando su rostro. Hay iglesias sumamente numerosas, multitudinarias, como hay iglesias muy pequeñas. Hay iglesias muy preparadas ediliciamente para los niños, para los adultos, para los jóvenes. Y hay iglesias que no tanto. Amén. Hay situaciones diferentes. Pero en fin, todos los domingos y los días de culto se preparan de diferentes maneras. El que recibe a las personas se va preparando. Los hermanos de la alabanza en diferentes iglesias, estoy hablando, en todos los lugares, preparan sus canciones, preparan las adoraciones, vienen y se reúnen a ensayar. Los hermanos que limpian, vienen y limpian antes, las hermanas también, los que interceden vienen antes y se preparan. Y cada uno de los que estamos aquí nos despertamos, nos preparamos para venir a honrar a nuestro Dios, a glorificar a Dios. Hay diferentes realidades, reitero. Hay iglesias con muy buen equipo de audio, hay otras iglesias que no tienen tanto. Hay iglesias que tienen muchos miembros en la alabanza y hay otros que solo tienen una guitarra y alguien que cante. Hay iglesias que tienen muy buena acústica y otras no. Hay iglesias que tienen muchas personas recibiendo y hay otras que no tienen ninguna. Hay iglesias que tienen muchos miembros, otros no. Hay iglesias que tienen muy buenos expositores de la palabra, muy buenos predicadores y otras no tanto. Pero en todas ellas se manifiesta Dios. En todas aquellas que son iglesias que siguen la palabra y la verdad de Dios, en las iglesias verdaderas. La palabra del Señor dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo esté. Él no pone ninguna traba para decir, yo me manifiesto en la iglesia donde la acústica es muy buena, donde los expositores son muy buenos, donde los predicadores son muy buenos. Él nunca dice eso. No dice, yo me manifiesto en iglesias multitudinarias, tampoco dice, me manifiesto en iglesias que no hay gente. Él no dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar. También para explicar un poco, yo sé que ustedes lo saben, pero no se trata de 2 o 3 reunidos porque sí. Entonces dice, entonces yo me reúno en casa con 2 o 3, hablamos, leemos la palabra, está pronto, pero en mi nombre significa muchas cosas.
En mi nombre significa cumplir con lo que el Señor dice, ir y reunirnos, más como aquellos que tienen por costumbre no reunirse. El salmista decía, mira cuán bueno y para agradable es estar los hermanos juntos y en armonía. También decía David, aún el gorrión haya nido en tus atrios, cuanto más nosotros. Decía también el salmista, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Así que estar reunidos conforme a Dios, 2 o 3, se habla de estar reunidos según la voluntad de Dios, como Dios nos dirige, como Dios nos ordena. Había un tiempo, ustedes saben bien atrás, que Dios se manifestaba en la nación, en el pueblo de Israel. Primero se manifestó en un hombre, luego en una familia, luego en un pueblo, luego en una nación, y ahora se manifiestan aquellos que lo reconocen al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que hasta ahí vamos bien. Reconocemos de que Jesús es nuestro Salvador. Aquí en este lugar reconocemos la Trinidad, reconocemos que Jesús murió por nosotros y resucitó para que nosotros muramos por Él y también resucitamos en Él. Así que lo que nosotros hoy vivimos no lo vivimos en nosotros, sino que lo vivimos en Cristo Jesús. Y aunque parezca un trabalengo, esa es la base del cristianismo, la base de nuestras creencias, de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero igual sigue habiendo una pregunta. Yo me pregunté, ayer estuvimos en un congreso allí en la iglesia de nuestros hermanos ahí de Steven y Faquián, allí los pastores nos invitaron. Desde ya les digo, no podía llevar a todos, siempre intentamos ir cambiando de hermanos que vamos llevando de diferentes lugares y fuimos a algunos de los que podíamos llevar. Y bueno, y pudimos visitar otra iglesia que no era la nuestra. Es parte de nosotros porque es la iglesia de Dios. Y mientras que yo estaba sentado ahí veía las diferentes preparaciones de las personas, ¿no? Cómo llegaban, no es que estaba mirando cómo se vestían, sino que me interesó, o el Espíritu me llevó a eso. Empecé a mirar toda la preparación. Era uno de los días en los cuales yo no estaba preocupado por la alabanza, por quién venía, por quién no venía, cómo estaba el sonido, cómo estaban los hermanos. Yo solamente estaba ahí, me senté a recibir. Por lo tanto, desde que yo salí de mi casa, sobre todo cuando entré a la iglesia, dije, Señor, yo quiero aprender, quiero saber, quiero conocer, quiero buscar más de ti. Y Dios me dio la oportunidad. Entonces me senté junto a los hermanos, pude manifestar muchas cosas, pero las que aprendí, las que crecí, fueron que le dije, Señor, mira, aquí hay mucha preparación. Este congreso lo prepararon algunos hermanos, un grupo de hermanos, que llamaron a diferentes pastores. Había gente de Paysandú, de Salto, de Villa Rodríguez, de Nueva Helvecia, bueno, de diferentes lugares. Y lo que lleva toda esa organización, llamar, avisar, preguntar. Además, ellos habían organizado una comida en la cual no pudimos quedarnos porque teníamos que venir a trabajar aquí en la iglesia. Y había toda una gran organización. Estaban pronto los instrumentos, estaban pronto los músicos, estaban pronto los que cantaban. Y yo le dije, Señor, aquí hay una preparación, aquí hay gente que se preparó. Yo veía personas, veo gente que se prepararon, se vistieron, se peinaron para la ocasión. Y le dije, igual que en nuestra iglesia, igual que en todas las iglesias que hoy se están reuniendo, las iglesias que son iglesias de Dios, reitero. Pero le dije, Señor, ¿qué diferencia hay? ¿Qué me puede diferenciar a mí del resto? ¿Qué hay que a ti te guste? Empecé a escuchar la alabanza y sonaba muy bien. Yo le dije, Señor, quiero aprender algo de todo esto, quiero saber algo más. Le dije, Señor, ¿cuál es la nota que te agrada más? Y ahí salió el título que es una nota diferente. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que te agrada más aquí? ¿La alabanza? ¿La preparación? ¿Las sillas? ¿La limpieza? ¿Los arreglos? ¿La predicación? ¿Lo que preparó el pastor para predicar? ¿Qué te agrada más? Y descubrí algo que nos hace diferentes. Hay personas que son parte del pueblo de Dios, hay personas que son hijos de Dios, sí, pero hay una diferencia entre los que son íntimos. Y Dios nos llama en esta mañana a que podamos volver a la intimidad, a ser íntimos de Dios, a ser aquellos amigos. ¿Recuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, cuando se iba al Padre y dijo, ya no serán más mis siervos, sino que serán mis amigos? Porque el siervo no sabe dónde va su Señor, ni dónde viene, pero el amigo sí, el amigo tiene otro trato. Lo que Jesús le estaba diciendo es, ustedes ya no son siervos, ustedes son íntimos. Yo le dije, Señor, ¿cómo haría yo para poder ser íntimo?
Toda la preparación está. Todo está pronto. Todo está listo. Sí, nos faltan cosas y hay cosas que mejorar en todas las iglesias. Pero aquí está todo, Señor. La preparación, las ganas, el deseo, el amor. ¿Qué nos falta a nosotros para llamarte la atención? Entiendo y sé que no solamente los pastores pueden llamarte la atención, no solamente los que cantan, los que tocan instrumentos. El pueblo es sumamente importante. Pero ¿cómo nos diferenciamos de los millones y millones y millones de personas que hoy en día, ahora mismo están sentados escuchando un sermón? ¿Cuál es la diferencia? Estoy seguro que no es tu manera de cantar, ni la mía, no es nuestra manera de orar, no es nuestra facilidad para la oratoria, no es nuestra fachada. Todas son cosas que suman, claro que sí. Todas son cosas buenas, todas son cosas que le agradan a Dios. Reitero, a mí me encanta la organización. Amo que todo esté organizado, aunque no me salga bien, intento que todo esté sumamente organizado. Pero sé que no alcanza. Me encantan los instrumentos, me encantan las voces, me encanta que se practiquen, pero sé que no alcanza. Sé que no alcanza con tener músicos preparados. No alcanza con que aquí vengan personas profesionales. Eso no alcanza. Yo le dije, Señor, tú tienes ángeles que te adoran. Tú eres el creador de los instrumentos, de las voces, de todo. Y te puedes llamar la atención de nosotros. ¿Cuál es la nota musical? A mí hay canciones que me hacen quebrantar. Hay alabanzas que me hacen quebrantar de una manera especial. Y seguramente cada uno de los que están aquí tengan una alabanza, una oración que los quebranta, que los toca, que les llega a lo profundo. Pero tiene que haber algo más. Alguna nota especial que nosotros toquemos y que llegue a ministrar el corazón de Dios. Él sabemos que está aquí. Él está en cada una de las iglesias donde lo reconocen. Pero Él busca íntimos. Él busca intimidad. Entonces, reitero, dije, Señor, yo me puedo volver un profesional. Yo puedo estudiar por mucho tiempo y puedo volverme un profesional. Y eso es bueno, pero no llamaría la atención porque en el mundo habría mucho más talentosos que yo. Aunque me vuelva un profesional, el talento puede superar eso. ¿Qué hago para llamarte la atención? ¿Y qué hace la iglesia para llamarte la atención? Y Él, con su Espíritu Santo, me hablaba a mi corazón, no es que escuchaba su voz audible, pero sí que escuchaba su voz. Me decía, la nota que a mí me agrada, lo que me hace que alguien se diferencie del resto, del entorno, de lo normal, de lo cotidiano, es cuando veo a alguien apasionado. Cuando yo veo a una persona con pasión, todo lo demás queda en segundo plano. Y me quebranté, estaba en mi lugar tratando de que nadie notara eso, porque yo sé que no hay momentos para quebrantarme, pero yo me quebranté en un momento que quizás nadie estaría quebrantado, quizás algunos estarían saludando, otros estarían, no sé, comenzando a adorar. Pero yo me quebranté en ese lugar. Cuando escuché que Él me decía, la pasión, los apasionados son los que tienen un lugar en la intimidad. Y me puse a pensar y dije, Señor, ¿cuánto de nosotros hemos perdido la pasión? La pasión por ti. El estar apasionado de ti, de tu palabra. Y esto no va conforme a cómo hablamos. A algunos les gusta gritar, a algunos predicadores les gusta gritar, a otros predicadores les gusta hablar despacio. A unos cantan un tipo de canciones, a otros cantan coritos, a otros no les gustan los coritos. No se trata de eso. Se trata de nuestra pasión, la intención y la intensidad con la que hacemos las cosas. No es querer generar en otro algo, es querer generar en nosotros algo para que el aroma del ambiente cambie. Ustedes saben que de lo que vamos a hablar en este lema de este aniversario es aroma agradable a Dios. Y para que el aroma cambie, nosotros no tenemos que intentar cambiar al otro, sino que tenemos que nosotros buscar intimidad con Dios. Y durante mucho tiempo las iglesias hemos confundido muchas veces qué es intimidad con Dios. Intimidad con Dios no es estar en todos lados, aunque sí es bueno, y es lo que Dios nos pide. Intimidad con Dios, reitero, no es cantar bien solamente, no es practicar en los instrumentos, no es la intercesión, venir antes, no es recibir a la persona, solamente todo eso es lo que ayuda, sino el modo con que hacemos cada una de esas cosas. A veces hay personas que
está mal esta conjugación, pero la voy a usar, solamente vienen a la iglesia, que generan más que algunos que cantan. No estoy hablando de la iglesia aquí, estoy hablando de la iglesia en general. Hay personas que son miembros, que uno viene y dice, bueno, llegó a la iglesia, se sentó, saludó, alabó, se quebrantó, glorificó, escuchó la palabra, y generan mucho más cosas que el que está arriba en el púlpito. ¿Por qué sucede eso? Porque no se trata de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. No se trata del lugar que ocupamos, sino de cómo ocupamos ese lugar. Y eso es sumamente importante a la hora de resistir. ¿Saben que la pasión es una característica que nos hace crecer a nosotros y nos provoca a nosotros resiliencia o resiliencia? ¿Saben qué es la resiliencia? Es aprender a soportar los momentos duros. Estar firmes para soportar los momentos difíciles. ¿Y por qué digo esto? Porque durante mucho tiempo han creído las personas que vienen a la iglesia, que se congregan, que la manera de resistir es hacer algo para Dios. La manera de resistir la prueba, la dificultad, la lucha, la tormenta, es hacer algo para Dios. Y si yo me convierto en pastor, entonces Dios me va a dar más fuerza y voy a poder resistir. Si yo comienzo a orarle, si comienzo a alabarle, voy a tener más fuerza. Pero a Dios no le llama la atención. Reitero, hay miles y miles y miles y miles de oradores en este momento predicando sumamente mejor que yo, exponiendo la palabra mejor que yo. Pero la distinción no está en la manera que nosotros hablamos, sino en cómo lo hacemos. Aunque parezca contradictorio, en cómo ponemos nuestro deseo. Y esto lo paso para los miembros también. En cómo venimos a la iglesia, en cómo nos preparamos. Yo puedo prepararme con la mejor ropa, puedo utilizar mis mejores ropas, pero no venir preparado para la iglesia, sino preparado para llamar la atención. O hay hermanos, reitero, hablo en la iglesia en general, hay hermanos que se preparan con su mejor vestimenta porque dicen, voy al mejor lugar, voy a un lugar especial y tengo que honrar a Dios con mi vestimenta. Tengo que honrarlo a Él. Así como cuando nos invitan a un casamiento y no vamos de bermuda, cuando venimos a la iglesia, creo que cada uno de nosotros lo hace, pero lo repito, deberíamos entrar a nuestro placar o abrir nuestro placar y buscar cuál es la mejor ropa que podemos traer aquí. Pero hacerlo de una manera especial, no buscando en el otro, sino buscando la intimidad con Dios. La mejor ropa, lo mejor que tengamos, no se trata de cuánto gastaste en la ropa ni de qué marca es. Se trata de lo mejor. Quizás la remera, esa es la mejor que tienes y es la que se le han dedicado a Dios. El pantalón, el jean, la pollera, o lo que sea, lo que usan las damas. Es la mejor ropa que tú puedes traer a Dios. Y todo eso va provocando una distinción. Dios no solo nos mira cuando estamos aquí. Dios nos mira desde que nos despertamos. Y Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, yo conozco las intenciones de vuestro corazón. Aún no está la palabra en tu boca, que aquí yo la sé toda, dice el Señor. Él sabe, pero quiere provocar en nosotros apasionarnos. Recién leía por ahí, Natalia, algo que habíamos hablado en algunos cultos anteriores, te llevé al desierto para volver a enamorarme. ¿Sabes? Ese volver a enamorarte, ese primer amor que muchas veces hemos hablado, es la pasión. Entendemos, 2 de Timoteo, en el capítulo 2, dice, no entregarnos a las pasiones juveniles. También Gálatas habla en Gálatas capítulo 5, dice, no entregarnos a pasiones desordenadas. Pero no estamos hablando aquí de pasiones juveniles ni de pasiones desordenadas. Y hoy vamos a entender cuál es la palabra clave de pasión. ¿Qué es la pasión en verdad? Se ha diluido con el tiempo el significado de la pasión. Pero allí en el Congreso, el lema del Congreso era vayamos y edifiquemos. Y conforme a eso les voy a pedir que vayamos a buscar en Nehemías capítulo 2, versículo 17. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Nehemías capítulo 2, versículo 17 y 18. Alabado sea tu nombre. Cuando lo encontramos decimos amén. Nehemías capítulo 2, versículo 17 y 18.
Aleluya. ¿Lo encontraron? Amén. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, venimos hablando de tu palabra. Señor, confiados en que tú haces la obra, tu palabra es la que hace la obra. Ahora es el momento de leer, Señor, con temor y temblor estas escrituras que han sido, Señor, dirigidas por tu Espíritu Santo. Permítenos en esta mañana recibir de ti, como cada día que nos convocas, y salir de este lugar fortalecidos, crecidos y cada vez más apasionados de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿La encontraron? Amén. Dice así: les dije pues, habla Nehemías, les dije pues, vosotros veis el mal que estamos, en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hasta ahí por ahora. Nehemías era el copero del rey. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? Él había ganado con su testimonio, seguramente, con su buena manera de trabajar, de orar. Él trabajaba como para Dios en cada lugar donde se encontraba. Entonces se había ganado el favor del rey y ahora se encontraba en un puesto muy importante, uno de los más importantes, que era ser copero del rey, ser íntimo del rey. Alguien que compartía la comida del rey, alguien que probaba primero el vino por la duda que estuviera envenenado, alguien que estaba dispuesto a dar la vida por el rey, para que el rey viva. Él se había ganado ese lugar gracias a su buen testimonio, reitero, gracias a su buena manera de andar. Pero un día vino su hermano y algunos con él, y Nehemías le dijo: ¿cómo está el pueblo que quedó cautivo en Jerusalén? ¿Cómo quedaron ahí? Y le dijeron: mira, están en problemas. La cosa está muy difícil, están siendo perseguidos, están siendo atacados, están siendo lastimados, no tienen alimento, los muros están destruidos, no hay nada en ese lugar. Y Nehemías dice que esto es el capítulo 1, Nehemías dice que se quebrantó, que lloró y que oró a Dios. Y que le pidió a Dios que lo ayudara. Hasta ahí, Nehemías estaba mostrando su testimonio, su buen testimonio. El rey lo ve que su corazón, que su semblante había cambiado y le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Sé que no estás enfermo, pero nunca estuviste así cuando estabas delante de mí. Esto es algo que tienes en tu corazón, un dolor profundo. Y Nehemías dice: y tuve miedo de lo que el rey me estaba diciendo. Y entonces oré y le declaré. Y le dije: rey, mi pueblo está en problemas, está en dificultades. Y yo aquí pasándola bien, en otras palabras. Después pueden leer Nehemías capítulo 1 donde habla de eso. Yo aquí ya estoy pasando bien, pero mi pueblo está destruido, mi ciudad está devastada, los muros están destruidos y yo necesito hacer algo. Y el rey le dice: ¿y qué quieres? Otra vez más la palabra dice: y dije, oré a Dios y luego hablé con el rey. Lo primero que hacía Nehemías antes de responderle a Dios al rey era hablar con Dios. Y entonces oró a Dios y le dijo: mira rey, yo me tengo que ir de vuelta a Jerusalén. Tengo que ir a reconstruir esos muros. Y necesito que me ayudes con algunos permisos, que me des autoridad para pasar por el bosque, que me des autoridad para cortar algunos árboles, porque necesito madera para reconstruir todo allí. Y el rey le dijo: está bien, ¿cuándo vuelves? Nehemías le dice la fecha que vuelve, le dice: ok, tienes mi autoridad para ir. Pero hay algo que me llamó la atención. Yo dije: Señor, hay algo diferente en esta historia. ¿Por qué utilizaste a Nehemías? Sabíamos que Esdras había ido a reconstruir, pero Esdras era alguien que sí conocía. Era un sacerdote, era alguien que conocía un poco más de la ley. Pero Nehemías, ¿por qué lo utilizaste a él? ¿Qué lo distinguió de todos los que habían cautivo en ese tiempo? Primero, claro que sí, el testimonio. Era un hombre con testimonio. Dice la palabra del Señor: si nosotros no podemos actuar bien con los que vemos, ¿cómo vamos a actuar bien con aquel Dios que no vemos? Y Nehemías tenía un buen testimonio delante del rey Artajerjes. Era un rey quizás despiadado, pero él tenía un buen testimonio. Él hacía las cosas como las debía hacer. Así que lo primero que ve Dios de nosotros es nuestro testimonio. Para trabajar en la obra, para que hagamos algo para Él, para que pongamos mano en la obra, Él lo primero que quiere ver es que nosotros seamos leales con el que tenemos al lado, con el que tenemos al frente.
Que seamos personas de honor, como hablábamos en el culto pasado. Y eso de alguna manera hace que los ojos de Dios se enfoquen en nosotros. Pero solo hay algo que le llama la atención a Dios, que se levanta y se pone mucho más allá que el testimonio. Algo que hace que provoque resiliencia en nuestras vidas, y es la pasión. Nehemías podía haber dicho: yo aquí estoy tranquilo, te mando este dinero para que puedan reconstruir alguna casa que otra. Hermano, si quieres quedarte conmigo aquí con el rey, vas a estar tranquilo. Pero su pasión por la causa de Dios lo hizo cambiar su mirada. Y lo que Dios quiere provocar hoy en nosotros es que nuestra pasión por Dios cambie nuestra mirada y nuestro enfoque a las cosas. Que salgamos de nuestro confort, de nuestra comodidad, y podamos pelear con pasión aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Y sabe que lo que más me gusta de esto es que lo que Dios vio de Nehemías, así como lo que vio de Moisés. Recuerda, Moisés decía: Señor, yo soy torpe para hablar. Señor, yo me cometí errores en mi pasado. Me van a señalar, me van a atacar. Pero Dios fijó la mirada en Moisés por su pasión. Porque él no se quedó callado cuando vio que estaban golpeando a uno de sus hermanos, de uno de su pueblo. Él estaba con el faraón, él era alguien especial, lo había criado su hija, era de la familia del faraón. Pero su pasión cambió todo. Su pasión lo hizo interceder y le dijo: no podés golpear más a alguien de mi pueblo. Eso fue lo que le llamó la atención a Dios para ser un amigo. Moisés fue amigo de Dios, no porque fue un buen orador, no porque fue perfecto en todos sus caminos. Moisés fue un amigo de Dios porque era un apasionado de Dios. Él estaba dispuesto a dejar todo el confort. Él estuvo dispuesto a pararse enfrente del enemigo, a defender a uno de sus amigos, a uno de su pueblo. Él estaba dispuesto a caminar en el desierto conforme a donde Dios lo había mandado a llegar. Pero hemos perdido esa pasión. Creemos que levantar las manos y que los mares se abran son los que llaman la atención a Dios. Creemos que el resultado es lo que le llama la atención a Dios, pero en realidad lo que le llama la atención a Dios es nuestros comienzos. El resultado está en las manos de Dios, pero el quien tome el arado es nuestra decisión. Nehemías Betero podía haber dicho: yo no voy, pero algo había en su corazón, algo había en su interior. Era esa pasión por Dios, era esa pasión por su Rey de Reyes y Señor de Señores, que sobrepasaba la pasión por el Rey, que sobrepasaba la pasión por su confort, que sobrepasaba el amor por las cosas que había logrado, y se ponía por encima de todo para ser uno de los más pequeños, pero para cumplir la voluntad de Dios. Y hay muchas veces que nosotros sobreponemos el amor que le tenemos a nuestros familiares, el amor que tenemos a nuestras cosas, a nuestro confort, por la pasión a Cristo. Hemos perdido muchas veces la pasión a Dios, hacer las cosas apasionadas. Me refiero a todo. Orar de una manera apasionada. Y reitero, cada uno tiene su forma de orar. No se trata de gritar solamente, no se trata de hablar bajo, se trata de ser apasionados. Amén. Pastor, ¿cómo puedo orar? ¿Qué palabras tengo que decir? No puedo decirte las palabras que tienes que emplear, pero te puedo decir algo. Si quieres intimidad, si quieres sentir el Espíritu Santo de Dios donde estás, tienes que ser un apasionado. Alguien que está dispuesto a rendirse delante de Dios. Alguien que está dispuesto a volver a tener una comunidad, una comunión con Dios especial. Alguien que se quiere separar, no para ser más que el otro, sino alguien que se quiere separar en medio de un culto y que Dios lo toque. Alguien que pueda llamar la atención a Dios. ¿Se acuerda de esa palabra de Zaqueo que se subió al árbol y le llamó la atención a Jesús? Cantamos muchas veces esa canción. Eso pasa con nosotros cuando nos apasionamos. Podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos hacer muchas cosas, obras y beneficios para bien, para las personas. Pero si no somos apasionados, no le llamaremos la atención a Dios. Sí, claro que seremos parte del pueblo. Pero intimidad, amistad,
Eso no se logra con acciones, sino con actitudes. Quizás te toque sentarte en el fondo de la iglesia, y no hablo de físicamente, sino quizás nunca te han nombrado, quizás no has hecho algo en el altar, quizás nadie te ve, pero eres un apasionado de Dios. Amén. Eres alguien que le apasiona orar, pero no que le apasiona orar para sentir satisfacción propia, que le apasiona orar para que Dios le hable y lo transforme. Porque tenemos muchas maneras de orar. Una de las maneras de orar es confortar nuestra vida. Sí, Señor, te pido por aquel aquel hizo esto, aquel hizo lo otro, está bien que intercedamos. Aquella persona, mira lo que está haciendo, Señor, se fue aquel, se fue el otro. Señor, te pido que cambie el corazón. Pero hay una oración apasionada, y hoy vamos a entender por qué es apasionada, que es un poquito diferente, que es una oración en la cual no nos rasgamos nuestra vestidura, sino que rasgamos nuestro corazón. Y le decimos al Señor, Señor, ahora me toca a mí. Cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, llegó mi tiempo. Te hablé de mi esposa, de mi esposo, te hablé de mi hermana, de mi hermano, te hablé del que se fue, te hablé del que vino por primera vez, te hablé del que regresó, pero ahora te quiero hablar de mí. Quiero salir de mi confort, quiero salir de mi entorno y quiero tener una intimidad contigo. Quiero volver a ser íntimo a ti. Quiero volver a tener una intimidad. Y cada vez que nosotros oramos así, Dios empieza a hablarnos a nosotros personalmente. Y nos empieza a decir, ok, si quieres hacer eso, voy a empezar a quitarte el confort y voy a empezar a llevarte al desierto para que te enamores de vuelta de mí. Y algunas personas no quieren eso. Porque las personas que solamente quieren ser miembros, que solamente quieren ser parte del cuerpo, no están dispuestos a caminar por el desierto. Pero los apasionados dejan a Faraón, dejan al rey, dejan todo su confort y van a buscar la voluntad de Dios. Y la distinción que hay entre todos los que están ahora en este tiempo, en esta hora, adorando a Dios, escuchando la palabra, predicando, es la pasión. Hay una nota musical en el cielo que llama la atención a Dios. Una nota especial que no se puede tocar con ningún instrumento hecho por hombres, que no puede alcanzar ningún instrumento. Es una nota que hace que el corazón de Dios sea ministrado. Y es cuando tú y yo nos volvemos apasionados por Cristo. Cuando tú y yo hacemos las cosas de una manera apasionada, las situaciones cambian, el aroma cambia, el ambiente cambia, las situaciones cambian. Y está muy bien la organización. Amo las organizaciones. Está muy bien los buenos instrumentos, las buenas voces, me encantan. Pero hay algo que me gustaría que nuestra iglesia se distinga, todas las iglesias, pero por lo menos la que me toca a mí predicarles, es que cada uno de nosotros seamos apasionados. Cuidado, pasión no es excusa para el desorden y para no prepararnos. Dice, bueno, entonces, pastor, quiero cantar. Y empezamos a gritar y empezamos. No, pasión no es excusa para no prepararnos. Todo lo contrario, pasión es lo que nos va a llevar a prepararnos cada día más, a poner en primer lugar a Dios, a dejar todo de lado. Ahora el pastor de allí de San José me escribió, qué lástima que no se pudieron quedar. Todavía no le puedo responder, pero ya le voy a responder. Es que tenía que terminar la parte del coro y hay una comida que yo tengo que comer, que no es la física. Yo tengo que alimentar mi pasión por Dios. Y reitero, no se trata de por qué vinimos a hacerlo, sino de cómo lo hacemos. Yo no toqué nada ahí, reitero, fue mi hermano Andrés, pero la pasión por ver a la casa de Dios hermoseada. La pasión por decirle al Señor, Señor, ¿qué más puedo hacer? Yo seguiría siendo predicador si solo me preparara para los cultos. Pero intento que la pasión me mueva a preparar enseñanzas, a venir a trabajar.
Tanto puedo venir con una camisa de la iglesia como puedo venir con una remera manchada pintada. Pero no es para que muestren a otros, es más, siempre les digo lo mismo a los que vienen. Tranquilos, los que venimos son los que Dios llamó. Pero nuestra acción de pasión va a generar una revolución. Y no lo hago para generar algo en el otro, lo hago para intentar ministrar el corazón de Dios. Ahora, cada vez que vengo me propongo algo. Señor, yo tengo que venir a tu casa agradecido. ¿Se imaginan? No me tocó a mí pintar la pared de blanco, pero que yo hubiera venido de mala gana, lo hubiera pintado. Pero no generaría nada en el corazón de Dios. En cambio, si yo vengo apasionado y vengo con un deseo apasionado de decir, está en la casa de Dios, Señor, mira lo que estoy haciendo para ti, Señor, y mientras que lo estoy haciendo busco el detalle, busco la manera, busco algún rincón que pueda hacer algo. Y esto es lo físico, pero ¿qué tal en nuestra vida espiritual? Que la lectura no sea un peso, que la oración no sea un peso, sino que sea una búsqueda de intimidad con Dios. Y le digo siempre algo a Dios, le voy a contar una intimidad. A veces parece que soy de hablar mucho, pero en realidad no lo soy. Sí, las prédicas son largas, ya sé que lo están diciendo, pero para hablar no soy de hablar mucho, lo sé. Y por lo tanto, para hablar le digo al Señor, ¿cómo me gustaría como las personas que tienen esa fluidez para hablar? Y estar hora y hora y hora. Pero hay veces que estoy en silencio y digo, Señor, te amo. ¿Qué facilidad me gustaría tener eso para charlar y charlar y charlar y charlar? Hay gente que saca el tema de todo. Me gustaría. Pero lo que puedo hacer lo hago con pasión, Señor. Me quebranto como el primer día. Cuando predico y tú me tocas, yo me quebranto como en el primer día. No me gusta la estructura. Me gusta el orden, pero no la estructura. Me gusta que tú nos quebrantes, que nos hagas reír, que nos hagas aplaudir, que nos hagas quedar en silencio como hoy, que nos hagas pensar, que nos hagas meditar. Pero sobre todo, Señor, yo no quiero ser más que otro. Yo quiero llamarte la atención. Yo quiero tener una intimidad contigo. Y entonces, Nehemías le dice algo. Le dije el mal en que estábamos, que Jerusalén estaba desierta y que las puertas estaban consumidas por el fuego. Y le dije, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces le declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo la palabra del rey que me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Pero escucha bien el 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Quiero decirte algo, cuando tú y yo nos disponemos a hacer algo para Dios, con pasión, cuando tú y yo nos disponemos a hacer algo para Dios, vamos a tener frenos, vamos a tener luchas, vamos a tener que enfrentar luchas. Y Nehemías sabía algo, no alcanzaba con la autoridad que el rey le había dado para cortar los árboles, para hacer madera, tenía monetariamente todo para poder reconstruir. Seguro el templo primero de Salomón iba a ser mucho mejor que este, pero podían reconstruir con lo que tenían. Nehemías sabía que lo más importante no era ni el dinero, ni la autoridad que el rey le había dado en ese lugar. Él sabía que se iba a encontrar con problemas y con personas que iban a querer frenar la obra. Él sabía que se iba a encontrar con personas que le iban a decir, estás loco, no lo hagas. Y ahí era la diferencia. Alguien que hiciera algo solo por Dios se hubiera detenido. Pero alguien que lo haya hecho apasionado a Dios diría estas palabras. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Alguien apasionado no se deja frenar por otro. Alguien apasionado por Dios no se queda a la mitad. Alguien apasionado por Dios dice, no, eso no hago más nada, porque al final alguien apasionado
Nadie lo saca de la presencia de Dios, ni hambre, ni pestilencia, ni cosa creada. Y si alguna vez te fuiste, Dios te vuelve a traer. Gloria a Dios. Pero ¿sabe para qué te trae de vuelta? Para que te apasione de Él, porque Él te dice, no alcanza cantando coritos, no alcanza aplaudiendo, no alcanza que te hable, tiene que ser un apasionado, tiene que volverte apasionado por mí. Y ser apasionado por Dios hace la diferencia. Y pasamos de ser miembros o parte del cuerpo a ser íntimos. Y una voz, aunque no la escuches, pero algo especial hay en tu vida, un sazón diferente. ¿Qué tiene esta persona diferente? ¿Qué tiene este hombre, esta mujer diferente? Ni habla, pasó por al lado mío y generó algo. No precisa decir que oró toda la noche para que yo entienda que cuando me habla me quebranto. No precisó decirme todo lo que hizo y todo lo que leyó y todos los versículos que sabe para yo sentir algo diferente. Ay, que este es un apasionado por Dios. Y el apasionado por Dios no deja de entrever nada, ninguna puerta entreabierta. Él cierra las puertas que no lo conducen a Dios. Ella se enfrenta al que venga y le dice: yo soy alguien apasionado por Dios. Y si te toca cantar y en el coro queda uno solo, vas a cantar con las mismas ganas que si hubieran 100 en el coro. Y si te toca limpiar y solo vinieron 2, eres un apasionado, limpia como nunca en tu vida. Y si te toca orar, ora como nunca aunque nadie te vea. Y si te toca venir al culto y sentarte, canta como nunca de tu lugar aunque no tengas micrófono. Lo que sea que hagas, tiene que ser un apasionado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque hasta yo mismo puedo ser el que Dios utilice para querer hacer un crecimiento. Y quizás tú vienes entonado en hacer algo y yo no lo entendí. Y yo le digo: mira, me parece que no, o no es así, o hago algo que provoca en ti una lucha. Pero los apasionados no se detienen. Los apasionados dicen: ah, sí, el pastor no me entendió, voy a buscar otro lugar que me entienda. Los apasionados buscan la puerta abierta. Nehemías dice que tomó su cabalgadura cuando llegó a Jerusalén y empezó a dar vueltas. Y los muros y las puertas estaban tan destruidas que no podía pasar para el otro lado. Pero buscó, se bajó de su caballo y entró por la puerta y vio la destrucción que había. Ahora tú y yo debemos buscar cuál es la puerta que Dios nos deja abierta para ir, entrar y reedificar. Y Nehemías le dijo: mira, el Dios de los cielos nos va a prosperar. Y yo hay algo que estoy seguro, que Dios nos va a seguir prosperando, no solamente física, sino que espiritualmente. Pero va a haber una diferencia en la iglesia de Sofía, de Santa Mónica, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Estados Unidos, de donde sea. Van a haber personas diferenciadas que se van a ver diferentes desde los cielos, desde la perspectiva de Dios. Dios va a ver hombres y mujeres apasionados por Él. Y se va a sentar al lado y le va a decir: escucha, hoy voy a cenar contigo. Apronta todo en casa, prepara todo porque hoy voy a cenar contigo. ¿Sabe qué significa que Dios te diga: apronta todo en casa que voy a hablar contigo, voy a cenar contigo? Significa intimidad, significa sanidad, significa poder, significa autoridad, pero sobre todas las cosas significa llamarle la atención a Dios. Intimidad con Dios se logra con pasión. Ahora, la palabra pasión se ha diluido mucho, pero en sí la palabra pasión, la Biblia aún mantiene lo que significa realmente la palabra pasión.
Y la palabra pasión significa sufrimiento. Ese es el verdadero significado de pasión. Sufrimiento. Y te dice, ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo tengo que hacer las cosas con pasión? Y ahora tú me dices que pasión significa sufrimiento, ¿sí? No es que golpeemos nuestro cuerpo, es que golpeemos nuestra carne. Y la carne no es nuestro cuerpo. Cuando la Biblia habla de la carne, no habla de nuestro cuerpo físico, porque dice la palabra, vosotros sois templo del Espíritu Santo. La carne son nuestra concupiscencia, nuestros deseos pecaminosos. Pero ¿sabe qué decía Pablo? No es que lo haya alcanzado todo, sino que me extiendo. ¿Sabe quiénes son los apasionados por Dios? Los que sufren cuando alguien no viene. ¿Saben los que son apasionados por Dios? Los que se ponen a hacer algo en la iglesia y se quebrantan. ¿Saben los que son apasionados por Dios? Los que quizás no les salió bien lo que estaban haciendo, pero le dicen al Señor, Señor, yo voy a perfeccionarme. No quiero poner un ejemplo de apasionado, pero les voy a contar algo. En mi trabajo, al comienzo, siempre trato de provocar que se hable de Dios, de alguna manera. Y muchas veces me hacían preguntas que yo no sabía responder. Entonces intentaba cambiar el tema, pero como pretendo ser apasionado por Dios. No llegaba a mi casa y me quedaba en el problema y decía, hoy no puedo responder, hoy no sirvo. Me ponía a estudiar absolutamente todo lo correspondiente a la palabra que me habían preguntado. Estudiaba y estudiaba, leía libros, entraba a internet, buscaba la palabra, leía la palabra de un principio a fin y al otro día estaba lleno de Dios. ¿Y sabe qué hacía? Otra vez buscaba pleitos. Otra vez. No me quería quedar en la conformidad. Y quería que me preguntaran. Pero además preparaba otras preguntas para esta vez no quedarme sin respuesta. Un apasionado por Dios cuando toca la batería, no voy a decir el órgano porque siempre no me lo veo, y no le sale, ¿sabe qué hace? Se va a su casa, aunque el día esté lindo, aunque todos vayan a diferentes lugares, se va a su casa, se encierra con los baldes que tenga o si tiene una batería, gloria a Dios, y empieza a buscar que le salga la nota que tiene que tocar, en el corito que tiene que tocar. Y cuando no le sale se pone a llorar. No tira los palos y se va. Cuando no le sale se pone a llorar y empieza a orar. Y le dice, Señor, yo podría seguir toda mi vida con el mismo ritmo, pero no me alcanza, Señor. Yo quiero la perfección. Quiero perfeccionarme porque soy un apasionado por ti. El que viene a la iglesia y es un apasionado por Dios, intenta buscar relaciones. Y se va a la iglesia y dice, ay, no saludé a aquel, no sé ni cómo se llama el hermano nuevo que vino o la hermana. Señor, dame la oportunidad de encontrarme con él, de hablar con él. Y un apasionado por Dios, el próximo culto, viene así, no dice, ¿qué está mirando? Estoy buscando a la persona que todavía no hablé, la que Dios me dijo que hablara con él. Un apasionado por Dios no espera que la iglesia cante, un apasionado por Dios viene cantando. Un apasionado por Dios no espera que el coordinador diga cerremos los ojos para orar. Un apasionado por Dios viene buscando la voluntad de Dios en oración, clamando y clamando y clamando. Un apasionado por Dios no dice, bueno, no me salió esto, me enojé, aquel me dijo esto, aquel me dijo lo otro. Un apasionado por Dios dice, ahora voy a seguir peleando la buena batalla porque esto es para Dios. Un apasionado por Dios se distingue no por cómo habla, no por cómo canta, no por cómo toca el instrumento. Un apasionado por Dios se distingue porque es amigo de Dios. ¡Qué palabra! Una vez me preguntaron, pastor, ¿ustedes los pastores son amigos de Dios? Yo dije, me cuesta decir eso. Y esa persona me dijo, no, bueno, pero nosotros pastores son amigos. No, yo no
no quería decir que lo otro era eso, no. Yo quería decir que tendría que buscar más intimidad. Que si quiero llamar la atención a Dios, no le puedo llamar la atención con mis excusas, con mis problemas, con mis llantos, con mis miedos, con mi manera de predicar, con mi manera de orar. No le puedo llamar la atención a Dios así. Yo puedo llamar la atención a Dios y me vuelvo un apasionado. Y entonces tú preguntas, ¿y cómo me vuelvo un apasionado, pastor? Primero tienes que cuidar tu testimonio y Dios va a poner sus ojos en ti. Y luego vas a tener que buscar el rostro de Dios como nunca antes en la vida. Vas a tener que seguir la voluntad de Dios a donde quiera que te envíe, las cosas más pequeñas. Hay cosas que tú dices, pero ¿por qué me las pide a mí y no al otro? A mí me pide que cambie esto pequeño y al otro lo grande que tiene no le pide. Es que Dios quiere intimidad contigo. ¿Sabes por qué yo muchas veces le dije a mi papá, ¿por qué me pedí que cambie esto así? Mira lo demás. ¿En serio te estás enfocando en llamarme la atención a mí en esto? Mira todo lo que hacen los demás y te metes conmigo. Y yo no entendía que era Dios buscando intimidad. Dios buscando íntimos. No perfección, no profesionales, íntimos. Y una vez que entendí eso, intento buscar cada una de las cosas que Dios me dice para cambiar. Todavía me cuestan muchas. Pero intento buscar sufriendo. Porque hay cosas que Dios me dice que no puedo hacer y no las entiendo. Cosas que me agradan, cosas que me gustan. Días lindos que pierdo, o que creo que mi carne cree que pierde por hacer visitas, por trabajar en la iglesia, por prepararme. Hay veces que le digo, Señor, hay veces que estoy un poco triste, le digo, Señor, vale la pena. Señor, de verdad vale la pena. ¿Por qué, Señor? Hay veces que uno llega a estar en el suelo. Se pregunta, Señor, ¿vale la pena tanto esfuerzo, tanto? Señor, a veces parece que no se entiende, a veces parece que me equivoco y a veces no parece, me equivoco. Señor, a veces veo bancos vacíos y no lo entiendo. ¿Vale la pena? Y el Espíritu Santo me habla a mí contigo. Y me dice, no te olvides para quién haces esto. No te preocupes por los resultados. Preocúpate por tener intimidad conmigo. Porque el que hace la obra soy yo. El que da crecimiento soy yo. No me queda otra que decirle, Señor. Como dice esa canción de Barak, nada apagará mi fuego. Mi deseo de adorarte, nada lo puede apagar. ¿Qué ha apagado el fuego de la intimidad con Dios? De la intención por la cual hacía las cosas. De la fuerza que le ponías. Del sufrir. ¿Hace cuánto no sufres? Como buen soldado de Dios. ¿Recuerda lo que le dijo Pablo a sus discípulos? Por tanto tú, como buen soldado de Dios, sufre. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Es un hombre apasionado. La pasión de Cristo fue el sufrimiento por nosotros en la cruz. La resiliencia a los golpes, la resiliencia a los escupitajos, la resiliencia a la cruz, a los clavos, a la corona de espinas, a los falsos testimonios, fue la pasión que Él tenía y tiene por nosotros. La pasión
pasión, sufrir hasta lo sumo. Vamos a orar. Con esto oramos. Por cuanto no tomó en cuenta ser igual a Dios. No puso eso como forma de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de hombre. Y así se metió hasta lo sumo en obediencia. Y por el sufrimiento, él aprendió obediencia. ¿Sabe cómo vamos a poder soportar en este tiempo? ¿Sabe cómo vamos a atraer a aquellas almas que se fueron y a aquellas que nunca vinieron? Un hombre apasionado, una mujer apasionada. La reina de Inglaterra dijo, escuche bien, vamos a orar. La reina de Inglaterra dijo, yo no le tengo miedo a ningún ejército. No recuerdo el nombre, pero yo no le tengo miedo a ningún ejército. A ninguno. A lo único que le tengo miedo es a la oración de este hombre, que era un predicador llamado Spurgeon. Porque cuando ese hombre ora, algo sucede. Cuando hay uno como Noé de rodillas en medio de un pueblo destruido, algo sucede. Cuando hay uno como Abraham, cuando hay personas como Esther, cuando hay mujeres como Noemí, cuando hay mujeres como Rebeca, como hay hombres como Abraham, las cosas cambian. Apasionados por Dios, apasionados por Dios. ¿Sabes? Si en esta semana, si hoy mismo nosotros le decimos, Señor, quiero volverme un apasionado, y empezamos a practicar para eso, vamos a tener que comprar más sillas, más bancos. Pero lo más importante es que vamos a sentir como el corazón se nos sale de por dentro. Una explosión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y además la resiliencia para soportar los momentos duros. Los momentos que nadie pidió, que nadie quiso, pero que llegaron. Solo un apasionado, solo un hombre y una mujer apasionada pueden atravesar el mar y pueden caminar por encima de las tormentas, pueden pasar el horno de fuego, pueden pasar por los leones. Solo hombres y mujeres apasionados pueden decirte, yo te seguiré a donde vayas, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Solo hombres apasionados pueden decir, mira, no me importa lo que me está diciendo, yo sé que Jehová nos va a prosperar y Él nos va a dar las cosas que necesitemos. Y este llamado del día de hoy es un llamado a la pasión, a distinguirnos de lo cotidiano, de lo normal, que lo santo no se nos vuelva normal, que lo bueno no se nos vuelva cotidiano de tal manera que no lo disfrutemos. Un hermano me dijo y me quedó, no sabe cuál fue mi gran problema, es que me acostumbré a lo bueno y no lo disfruté. Y creo que eso se reparte para toda la iglesia. Nos acostumbramos a lo bueno, no lo disfrutamos y perdemos la pasión. Hay muros que reconstruir. Hay barrios, ciudades, casas, hogares que reconstruir, familias, jóvenes. Para eso necesita Dios, o busca Dios, hombres y mujeres apasionados. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos a Dios en esta mañana? Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Mira, estoy seguro que Dios te mostró cosas personales, a cada uno de los que hoy están aquí, personales,
Que tú dices, a mí, no te preocupes, nunca digas eso, porque el que está al lado le está pidiendo algo también. Pero Dios va a hacer una distinción con los que acepten, con los que tomen eso en la mano y digan, Señor, quiero ser un apasionado por ti. Miraba los videos de cuando estábamos en la casa de Brito y veía, también aquí en la iglesia, cuando antes de comenzar el culto, ya había hermanos aplaudiendo y cantando, y Dios dice, ¿qué pasó con eso? Había sillas de plástico, otras playeras, no había aire acondicionado, no teníamos tanto instrumento, no estaba la pintura, no había cánticos. ¿Qué pasó con eso? Hermanos que venían con dificultades decían, qué bueno que volví a la casa de Dios, qué bueno que llegué. Hermanos que no ponían su oído para ver qué le dice el que se fue, sino que ponían su mano para levantar al que se fue. Diga, no diga nada porque está lastimado y no será bueno. Levántate y vamos a casa. ¿Qué pasó con eso? Dice el Señor. ¿Qué pasó con los cánticos? ¿Qué pasó con las adoraciones? ¿Qué pasó con tu búsqueda? ¿Qué pasó con jóvenes de aquí, hombres y mujeres de aquí que decían, estoy buscando ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué pasó con hombres y mujeres de aquí que decían, ay, casi yo siento que estoy cerca y el otro culto venía con más ganas? ¿Qué pasa? Dice el Señor, que has perdido la pasión por mí. ¿Qué pasa? Que cualquier viento te quita. ¿Qué pasa? Que cualquier problema te hace no venir a la iglesia. ¿Qué pasa? Que no obedeces a Dios. Vuelve a apasionarte por Dios en esta mañana. Seguramente no es cosa de un día para el otro. Se trata de una búsqueda y de hacer paso a paso. No busques hacerlo más grande, intenta hacerlo pequeño, lo que Dios te va diciendo. Poco a poco, y vuélvete un apasionado del Señor.